Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela llamada La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y si que la queréis adquirir la podéis encontrar a la venta en Amazon, La Casa del Libro o en el Corte Inglés. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tengo inéditos, como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Sino el egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También tengo una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, el 28 de febrero, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y estuvo presente también el torero llamado el Inclusero. Entonces, también hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de un tema que es bastante, yo creo que trascendental, yo creo que interesante, yo creo que tiene mucho contenido, como es cómo nos influye el Espíritu Santo, cómo nos influye Dios a la hora de tomar ciertas medidas y en nuestros comportamientos normales y habituales de la vida, y cómo va a hacer que veamos el mundo de una manera diferente a como lo veríamos si no creyéramos en nada. Yo ya había hablado del Espíritu Santo, había hablado de lo que es el cristiano, había hablado de cómo se transforma en una persona nueva, un hombre o una mujer que ya aceptan a Jesucristo, y nueva criatura es, pero ahora quiero hablar de cómo vamos a ver el mundo, cómo vamos a empezar a actuar en el momento en que ya somos cristianos, somos creyentes y tenemos temor de Dios. El temor de Dios nos va a hacer que evidentemente nuestras actitudes sean conforme a las normas de Dios, o por lo menos, si no lo hacemos así, porque todavía tenemos ese instinto de maldad que lo tenemos todos, vayamos al arrepentimiento, vayamos a pedirle perdón al Señor en nombre de Cristo y vamos a quedar limpios por la sangre del Cordero. Pero el mundo, que lo he dicho muchas veces porque no dejo de pensar en el mundo en el que estamos viviendo, es un mundo conflictivo, es un mundo equivocado, es un mundo muy peligroso, es un mundo que está lleno de perversión, lleno de filosofías que son malas, de herejías, de blasfemias, de mentes reprobadas, cosas horribles que están ocurriendo en el mundo, y todo esto es por la rebeldía contra Dios. Entonces todo eso origina una serie de males, y para librarnos, digamos, de esta peligrosidad, de esta influencia del maligno que la tiene, tenemos que acudir a la palabra de Dios, tenemos que armarnos con la armadura de Dios y sobre todo confiar en Él, porque la fe es la confianza en Dios. Entonces, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida ordinaria. Y esto se llama sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero es que además hay una cosa que está muy clara. No pensemos que porque somos cristianos, somos creyentes, ya nos vamos a librar del mal, nos vamos a librar de los peligros, porque esto no es así. Y el enemigo está rondándonos constantemente. Es verdad que a un cristiano, ya lo he dicho, no le va a poseer, sin embargo le puede llegar a inquietar. Y va a intentar encontrar puertas para poder entrar y para poder perjudicarnos. Y recordemos que tenemos que estar preparados para ese tiempo que no está ya muy lejano, en el cual los cristianos, los creyentes, nos vamos a ver atribulados, nos vamos a ver perseguidos, nos vamos a ver torturados y martirizados por el nombre de Dios. Entonces hay que blindarse, hay que ir preparándose mentalmente, aunque no lleguemos a vivir estos tiempos, porque a nadie le gusta
sufrir, pero recordar que también Cristo sufrió, y con esto os estoy diciendo que hay que ser masoquista y buscar el martirio, porque esto tampoco es normal. Esto también puede ser una especie de locura, y eso no. Pero sí que es verdad que veremos cómo cada vez, y lo estamos viendo ahora, hay cada vez un control mayor por parte de los gobiernos, controlando, intentar el euro digital, controlar nuestras idas y venidas, controlar las telecomunicaciones, controlar Internet. ¿Para qué? Para cada vez, de alguna manera, controlar a las personas, dominarlas y llegar a un momento en que todo se va a dirigir al mismo sitio. A hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y por eso decía que nos influye la palabra de Dios, porque nos va dando unas fuerzas que no son nuestras, que Dios nos las presta. Sosteneos en el Señor y en el poder de su nombre, y como decía Pablo, y que eso nos va dando aliento y nos va dando una resistencia que nosotros no podemos tener, y que en todos los momentos de la vida hay circunstancias adversas, te lo he dicho muchas veces, que nos van a hacer que nos caigamos. Por lo tanto, necesitamos estar siempre con el alimento de la palabra de Dios. Y aunque parece que siempre estoy hablando de lo mismo, es que todo converge al mismo punto. ¿Creemos en Dios o no creemos? ¿Tenemos temor de Dios o no lo tenemos? Vamos al libre albedrío. Dios nos deja elegir, pero en el momento que nosotros nos separamos de Dios, ya no tenemos las bendiciones, no tenemos la protección, y por lo tanto vamos a caminar a la derrota. Por lo tanto, hay evidentemente muchas herejías, muchas blasfemias que se están metiendo en las iglesias, confundir la palabra de Dios, verdaderos disparates, y que solamente el cristiano puede llegar a vislumbrar la verdad porque el Espíritu Santo se la da. No porque nosotros seamos especiales, no somos mejores que otros. Sin embargo, hemos escuchado la palabra de Dios, seguimos al Cristo, y esto nos blinda una protección tremenda. Yo seré un escudo para ti, como dijo Dios a Abraham. En el momento que ya le decimos sí a Dios y no al diablo, empezamos a tener una protección, una seguridad, que podemos caminar tranquilamente por el mundo. Veremos verdaderas aberraciones, veremos verdaderas salvajadas, pero el mal no nos tocará. Y no me refiero a que no podamos tener una desgracia física, porque nadie estamos libres, está la fuerza mayor, el caso fortuito, hay mucha maldad en el mundo, pero por lo menos sabemos que nuestro Padre de los cielos nos va a proteger espiritualmente, que es más importante que la protección física. Es verdad que también muchas veces nos está protegiendo de males, de personas malvadas, del demonio, de los demonios que quieren hacernos el mal y se nos vienen como locos. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estemos de Dios, más ataques vamos a sufrir del diablo y sus demonios y sus ángeles, porque no quieren que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Nos quieren tapar la boca, pero recordemos que Dios es más fuerte y que no pueden dominar nuestra voluntad. Tiene un límite. El poder del diablo es muy grande, pero no es infinito y no es Dios. Y por lo tanto, Dios está ahí observándonos, y cada vez que nosotros le decimos no al diablo y estamos con Dios, Dios nos va a dar aliento, nos va a mandar a sus ángeles para que nos protejan, porque he dicho muchas veces que estamos en una guerra espiritual, aunque nosotros no la veamos con nuestros ojos físicos, y va a mandar a sus ángeles para que nos protejan de esos males espirituales que nosotros no vemos, que intentan hacernos caer en el mal, que intentan hacernos mal físicamente, que nos intentan influir y que están en la potestad del aire, que están constantemente los demonios y Satanás intentando, como león rugiente, a ver a quién puede devorar. Por lo tanto, aquel que no lo quiera ver es que realmente o es ciego o no lo quiere ver. Hay muchas personas que ya tienen las mentes reprobadas, he dicho ya a los perdidos, que solo les falta morir para ir al infierno. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada con Dios, han hecho su elección, no creen en Dios, y es una pena, porque este mundo es limitado, es finito, y aunque evidentemente tiene cosas buenas, porque Dios las creó, y todo lo que hace Dios es bueno, sin embargo, el mundo es los hombres, nosotros hemos llegado a destruir la naturaleza y a pervertir todo. Pervertir a los animales, que se han vuelto fieros, se han vuelto malos. ¿Por qué?
porque hay una desobediencia y ya no nos obedecen, porque Dios quitó ese sometimiento de los animales al hombre. Después, todo esto viene del huerto del Edén. Los animales estaban sometidos a nosotros éramos los dueños de los animales, los amos de ellos, de todo lo creado en la tierra. Y sin embargo lo perdimos. Evidentemente lo recuperaremos en el reino de los cielos cuando Cristo vuelva, pero hasta ese momento vamos a ver que los animales van a ir en contra de nosotros, sobre todo los animales feroces. Y entonces veremos verdaderas locuras, verdaderos salvajismos, y cada vez el mal es mayor. He hablado con alguna persona que evidentemente no estoy de acuerdo, que decía que el mal siempre ha existido, efectivamente, pero que ahora se ve más porque tenemos internet y no es así. No es así. Es verdad que ahora tenemos internet y ahora tenemos más acceso a las noticias, pero no es cierto que en todos los tiempos hubo mal y ahora hay menos mal o hay igual de mal. No, esto es un engaño del enemigo. Cada vez hay más mal. ¿Por qué? Porque nada más hace falta que miremos la prensa, la televisión, la radio, lo que sea, y veremos las noticias tan horribles que hay. Más violaciones grupales, que esto no se había visto nunca, igual que los leones cuando acechan a las presas o las hienas, igual estamos haciendo los seres humanos. Padres que violan a sus hijas, hombres que matan a sus mujeres, mujeres que matan a los hombres, verdaderos salvajismos. ¿Por qué? Porque está ahí el mal. El mal azuza a unos, azuza a otros. Ya hablaba ayer de la autoridad, el autoritarismo. Lo que está ocurriendo en Francia es un detonante de la maldad, que el diablo quiere que haya maldad, que se revolucione la maldad, confundiendo a los jóvenes. El tema, por ejemplo, de la música, exactamente igual. La música, según qué músicas son satánicas, son las de rock y la música, el heavy metal y todo esto, no es bueno. ¿Por qué? Porque muchas de sus letras son satánicas, como los Rolling Stone, que decían que son las majestades satánicas, que el diablo y qué tal. Esto lo utiliza el demonio para pervertir a la juventud. Ahí está el sexo, ahí están las drogas, ahí está la desgracia, como los Beatles. The Beatles, que son los escarabajos, quería decir, este grupo que empezó bien, esos chicos jóvenes que empezaron con el pelo cortadito, bien vestiditos, cantando, después se fue pervirtiendo. Se dieron a las drogas, se dieron a filosofías orientales y mucha juventud fue arrastrada. Por lo tanto, esto tendría que hacernos pensar que tenemos que tener cuidado con la música que estamos oyendo. La música los vuelve locos, se van de la cabeza, empiezan a drogarse, es como una droga, y esto hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, los mayores, todos tendrían que seguir las normas del Señor, porque si no, somos presa fácil del diablo. Empieza a influir en nosotros, empieza a volvernos locos, empieza a llevarnos a unos ambientes que no son adecuados para nosotros, cuando en realidad Dios nos está diciendo: ven por aquí, porque realmente yo te voy a proteger, te voy a cuidar, y además la cantidad de peligros que nos vamos a obviar, que nos vamos a salvar. Entonces, lo que quería decir, el seguir a Dios es necesario, nos da unas bendiciones tremendas y hace que nosotros empecemos a confiar, y luego también hay que aceptar lo que nos viene. Es decir, no siempre, y esto lo he dicho muchas veces también, no siempre vamos a tener todo bonito, no siempre nos va a salir todo redondo, porque esto es imposible, porque en la vida hay cosas para todo, y cuando nos venga algo que no nos gusta, tenemos que aceptarlo. Si nosotros queremos hacer vacaciones y por lo que sea no las podemos hacer, tenemos que decir: Señor, tú haz de mí lo que quieras, y tenemos que, de alguna manera, soportar. Ya llegará un momento bueno, ya Dios se encargará de nosotros, pero que Dios vea en nosotros una conformidad. ¡Ay, por qué yo lo tengo tal! Os decía las preguntas, ¿no? ¿Se puede preguntar a Dios? Sí, él hablaba de esto. Es legítimo que le preguntemos al Señor, pero no con insolencia. Hay una diferencia tremenda, ¿no? Sustancial, entre la forma de dirigirnos al Señor. Dios quiere que nosotros preguntemos, pero no con una manera insultante. Recordé el libro de Job, que ya lo dije ayer, cómo
había esa diferencia entre Job, que estaba sufriendo lo indecible, que fue el hombre que sufrió más después de Cristo, y sin embargo, cómo los amigos le torturaban mentalmente, le insultaban, decían tú has hecho algo malo contra Dios, y cómo Dios al final habla y le reconviene. Y por amor a su siervo Job les perdonó. Pero cuidado con esto, que muchas veces nos sale el pronto, nos sale el monstruo, y entonces actuamos de una manera que no es correcta, con una pataleta, como los niños pequeños, que hay que darles unos azotes para que sean sensatos, y evidentemente esto es ridículo. Entonces, cuando ya somos adultos, tenemos que tener una madurez espiritual y mental y actuar con una serenidad. Esto no me ha salido bien, bueno, pues no importa, ya saldrá bien. Y tarde o temprano nuestros esfuerzos van a ser recompensados. Ahora, siempre pedir a Dios, no solo por nosotros, sino por otros, que eso quita el egoísmo y a Dios le es más agradable, y también pedirle a Dios cosas que le agraden. Cuanto más escuchemos a Dios, eso nuestra fe se va a fortalecer, porque la fe es por el oído y no por la vista, y después Dios nos va a influir y va a hacer que nosotros caminemos más con Él y le pidamos cosas que son correctas. Y no estoy diciendo que uno pueda decir, bueno, pues yo quiero hacer unas vacaciones, quiero tener un capricho. Esto Dios no va en contra de esto no es un pecado. Ahora, el egoísmo sí es pecado, el pensar solo en mí, en que solamente alrededor de nosotros, no. El mundo no gira alrededor de nosotros ni de nadie. Somos una gota en medio de un océano, pero somos una gota que le importa a Dios. Al mundo no le importamos nada. Para el mundo, somos un número. Ya os hablé de lo que era el nuevo orden mundial, el control de las masas, y que hay personas, unas cuantas, unos poderes, unas oligarquías, que están de alguna manera monopolizando todo. Monopolizando la guerra de Ucrania, monopolizando los alimentos, monopolizando la banca, monopolizando la bolsa. Ellos lo mueven. ¿Por qué? Porque tienen mucha influencia y mucho poder, pero que no nos monopolicen a nosotros. Por lo menos espiritualmente, digamos, no. Porque esto puede llegar a influenciarnos de tal manera que dejemos a Dios por los bienes materiales, que dejemos a Dios por esos bienes que no sirven para nada, porque todo eso se acaba la juventud, se acaba el poder, la gloria, todo se tiene que dejar aquí. Cristo vino a este mundo pobre, desnudo y solamente para servir al hombre. Y se marchó como vino. Pues así tendríamos que pensar. Todo esto lo vamos a dejar, demos gracias a Dios por lo que nos da cada día y seamos agradecidos a Dios por no habernos dado a Cristo y todas las cosas que nos ha dado. He escuchado a un pastor que decía que él cada día en una libreta apuntaba lo que veía bonito, lo que le había pasado bien, le daba gracias a Dios, y esto es una medida inteligente que podríamos copiar. Dr. Baruch Korman, que yo le menciono muchas veces, pero que es verdad, que lo recomiendo encarecidamente, de Instituto Sera Abraham de Israel, porque es que da gusto escucharle, es un hombre de Dios y que aprendes mucho con él. Pero decía esto que me ha parecido muy bonito, ¿no? Que él apuntaba lo bonito y luego lo leía, y efectivamente vas por la calle y ves cosas y dices gracias Señor por todo lo que me has dado y todo lo que le has dado al hombre, y muchas veces no somos agradecidos, y esto hay que agradecérselo a Dios, hay que agradecérselo a Cristo. ¿Por qué? Pues porque no merecíamos nada y sin embargo nos lo da cada día. Dios le gusta darnos, le gusta bendecirnos, pero nosotros tenemos que seguir sus normas y seguir sus mandatos, y así nos irá bien en la vida. Y esto es un poco lo que yo quería decir del tema de cómo nos influye Dios a la hora de actuar, que vamos a pensar en el Señor, decir esto que voy a hacer, a lo mejor no le gusta a Dios, me privo, no por el respeto humano de lo que dirán, que esto no nos tiene que importar, sino por nosotros. Empezamos a ser más humildes, empezamos a reconocer nuestros pecados, empezamos a vernos como Dios nos ve y nos libramos de muchos peligros, de muchas tentaciones y, sobre todo, de dejarnos influir por el diablo y por sus ángeles, es decir, por sus secuaces, si estamos bajo la influencia y la protección de Dios. Y recordar, como dijo Jesucristo, que los que son míos oyen mi voz.
Esto es un poco lo que yo quería decir y gracias por haberme escuchado.